a qué está llamado, de qué modo tiene que ser apóstol. Su ministerio no es otro más que el anuncio de Cristo y de Cristo crucificado, muerto y resucitado. En esta cita que allí proponemos de Corintios 15, vamos a encontrar un Pablo que dice: yo cuando los fui a ver, cuando estuve con ustedes, dice, no les prediqué la palabra de Dios desde la sabiduría humana, o con sofismas, o con retórica. Yo lo que les prediqué es a un Cristo, y a un Cristo que estaba crucificado, no a un Cristo glorioso, dice. Sí, después, evidentemente, este crucificado muere y para darnos vidas resucita. Y en esto, bueno, hacer una acotación, un paréntesis, en esto que veníamos diciendo anteriormente. Él era un hombre con una vasta formación. Sin embargo, su mensaje no es otro más que el anuncio de Cristo. ¿Podía echar mano, ocupar otras herramientas? Seguramente que sí. ¿Lo hizo? Quizás sí. Pero su anuncio era la resurrección de Cristo. Aquel hombre que había muerto, resucitó, es Dios y hoy quiere darnos vida nueva. Esto es lo que llamamos un anuncio querigmático. Este ministerio que lo lleva a hablar sin callar nada, manifestando la verdad, y ya iremos viendo cómo este manifestar la verdad le va a traer muchos sinsabores, una vida de martirio, una vida de sacrificio. Y allí, si quieren, sí, si alguien tiene la palabra de Dios y puede buscarnos esta cita, esta sí la vamos a leer. 1 Corintios 4, del 9 al 14. Bien, lo que encontramos en esta pequeña cita realmente nos habla de un hombre que lo supo dejar todo para anunciar el Evangelio. Dejar todo no significa simplemente el hecho de renunciar a sus posesiones personales, que evidentemente algo habrá tenido, sino fundamentalmente romper con lo que podemos poner entre comillas el qué dirán. Romper con el miedo a ser juzgado, con el miedo a ser mal visto, con el miedo a no ser aprobado, a no ser reconocido. Lo que encontramos en esta cita es la entrega de lo que quizás es más difícil de dejar. Porque evidentemente en una situación difícil, en una situación compleja, si necesitamos dejar algo material, lo vamos a dejar. Si necesitamos abandonar una empresa, un proyecto, un emprendimiento, despojarnos, lo vamos a hacer, si es que la situación límite nos lo pide. Pero algo que el hombre cuida, y que es bueno y natural que así sea, es el honor. Todo hombre va a buscar naturalmente que se hable bien de sí, ser reconocido, ser respetado, quizás algunos dando un paso más, ser admirado. Y de pronto cuando socialmente esto no ocurre, una tendencia natural también es a corregir el rumbo para poder llegar a ser reconocido. Es decir, bueno, si yo haciendo esto no soy reconocido, quizás tengo que dejar de hacerlo y ver qué es lo que necesito hacer para que el otro me reconozca. Bueno, en esta cita encontramos que no, que San Pablo descubre que si quiere seguir a Cristo, debe entregar hasta su propio honor. Imagínense qué debe sentirse ser, como él mismo dice allí, un espectáculo para el mundo. Dice, espectáculo para los ángeles y espectáculo para el mundo. Pasamos hambre, somos azotados, somos insultados,
somos perseguidos, pero esto no es el final. Y es aquí donde empieza a cobrar sentido, ¿sí?, esta maravilla del anuncio del Evangelio. ¿Quién quiere continuar esa lectura? Ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 10 al 15. San Pablo encuentra que para seguir a Cristo es necesario dejarlo todo, hasta el honor. Y decimos, ¿por qué? ¿De dónde esta capacidad de entrega, esta capacidad de despojo? Básicamente, de lo que esta segunda lectura que estamos leyendo nos dice. En primer lugar, es para beneficio del otro. Decíamos, Dios lo llama, por eso lo decíamos al comienzo, y después lo constituye apóstol. Y en este llamado va a haber algo maravilloso, que es el hecho de que va a caminar con Jesús. Descubrir el llamado de Dios es descubrir que Dios quiere caminar al lado nuestro, caminar por nuestro camino, recorrer nuestra propia vida, descubrir que Cristo no quiere irse más de nuestro lado. Este es el llamado. Y después viene, sí, el apostolado, que dice, bueno, quiero que vayamos juntos a aquellos que todavía no me conocen. Entonces, en primer lugar, esto, el hecho de descubrir que su martirio, su sacrificio, está en función del bien de los demás, por un lado, pero también, sobre todo, surge de la preciosa convicción de que Cristo ha resucitado. Y esta es una gracia que tenemos que pedir. Vivir una experiencia tan profunda de encuentro con Cristo que no nos quede duda de que Él ha resucitado. Tantos, tal vez en otro momento nos lo han dicho, nuestros catequistas, nuestros padres, el sacerdote en la misa. Mucha gente nos ha dicho que Cristo resucitó. La pregunta es, ¿he experimentado ese Cristo vivo y resucitado? Y si lo he experimentado, entonces es más que seguro que al menos como una semilla ya está en mi corazón esa capacidad y esa convicción para poder entregarle todo al Señor. ¿Por qué se sacrifica? ¿Por qué se entrega por entero? Porque tiene una firme convicción de que ese Cristo que ha resucitado le va a dar la verdadera vida, la vida eterna. Y en esto, obviamente, San Pablo tiene varios desafíos. Desafíos por cualquier lado, ¿no? Como decíamos, el hecho de tener que enfrentarse a diversas persecuciones en diversas ocasiones de su misión. Y no solamente las persecuciones, con quienes íbamos en el libro de los Hechos nos dábamos cuenta, por ejemplo, de que en el último viaje, el viaje de su cautiverio, pues iba navegando el barco y el barco naufragó, y fue toda una odisea poder llegar a una isla. Obviamente tenía que ir días caminando, algún día, pues como bien lo leíamos, pasaba hambre. No necesariamente solo la persecución, sino el hecho de tener que dejar su comodidad, el hecho de tener que dejar su confort. También, evidentemente, las persecuciones, y más aún lo que va a venir después, ¿sí?, y que es también doloroso para él, las incomprensiones de parte de las comunidades. Unos lo llaman débil, otros lo llaman ambicioso, y ahí él, pues obviamente se defiende en una autodefensa que además es preciosa, ¿no? Y él dice, mi desafío, mi meta, mi móvil, no es otro más que el anunciar el Evangelio. Y el anunciar el Evangelio, dice, es para mí una necesidad interior más que la búsqueda de un reconocimiento o de una ganancia. Él le dice, a quienes le dicen, bueno, tú anuncias el Evangelio para ser reconocido, y les dice, no, yo no necesito ser reconocido ante nadie. Dice, si llegara a ser necesitado de reconocimiento sería ante Dios. Y para eso mi carta eres tú, le dice San Pablo. Dice, tú eres mi carta de presentación, porque yo te he dado la fe. Después de que te he dado la fe,
no necesito más nada y no voy a pedir nunca nada, dice. Más aún, he sacrificado todo, va a escribir en la carta a los Gálatas, hasta mi propia libertad. Porque recordemos, él varios años de su vida, en diferentes ocasiones, llegó a estar preso, viviendo en la adversidad y en la aparente derrota. Y esta cita, cuando tengan un tiempito, léanla, que es muy bonita. Y realmente exige una gran conversión del corazón que solamente puede ser fruto del encuentro con el Señor, el aceptar vivir en la adversidad. Piensen que si uno mira, por ejemplo, a nivel geográfico, en donde se concentra más la población humana, lo vamos a encontrar en los lugares donde la vida, pues, es más factible de vivir, ¿sí? Donde hay agua, donde hay un clima favorable, donde hay recursos, donde hay, pues, posibilidad de comunicación con otros lugares, etc. Y solamente algunos, y por una razón que debe ser de su conveniencia, aceptan vivir en lugares inhóspitos, aceptan vivir en la adversidad. El aceptar vivir en la adversidad es una decisión que no es fácil tomarla, ¿sí? Quien elige ir a vivir a la Patagonia, bueno, en primer lugar lo piensa bien y además, bueno, tiene que tener toda una serie de motivaciones, pues, para poder vivir allí. Del mismo modo el cristiano. El cristiano tiene la gran opción frente de sí: vivir una vida cristiana mediocre, que eso nos puede pasar a todos, o elegir vivir, entre comillas, en la adversidad. Elegir vivir entregándonos constantemente en lo que el Señor nos quiera poner, nos quiera dar. Y esta es la decisión a la que se enfrentó Pablo en su momento. Bueno, ya el Señor se me presentó, ya lo escuché, ya lo vi, ya lo conocí, y ahora, bueno, podía quedarse en Jerusalén tranquilamente convenciendo a sus antiguos compañeros de fe, o podía irse por el mundo a pasar hambre, frío, a estar bajo el sol, a ser azotado, a ser insultado, como hemos dicho, etc. Y por amor a Cristo eligió la vida adversa. Pidamos, pues, en este punto, la gracia de que el Señor también se nos presente de tal modo para que ese anuncio y esa vida adversa la anhelemos vivir, por un lado, y por otro, cuando la vivamos, no la vivamos como eso, como una vida adversa, sino más bien como esa preciosa aventura con el Señor. Que quienes entregan su vida a la evangelización de este modo ven la vida, una aventura con el Señor que te lleva, pues, por mil mares, por mil caminos, unos bonitos, otros no tanto, pero finalmente una aventura, ¿sí? Adverso, sí; gozoso también,